Shalom, shalom. Vamos a dar una entrega sobre un tema de investigación dentro del Talmud babilónico y que se expande a otros libros eh, que están también o dentro o fuera de nuestra tradición, pero que se conectan por algunos temas importantes que vale la pena comenzar a analizar y tomar ya en serio ciertas directrices, pensamientos, objetivos y idearios conocidos por escritores en el mundo que se conectan con la tradición de Israel. La Gemara en Masejet Yomá, en la página Mem Dalet Amut Bet, o sea 44, carilla B, dice lo siguiente, casi al final de la página dice Amar Rab Hasda. Dijo Rab Hasda, Shiv'a Ze'avim Hem. Existen 7 tipos de oro, o sea, el oro lo podemos encontrar en 7 tipos distintos. Hem son Zahav, el número 1 es Zahav. Número 2, un tipo de oro que se llama Zahav Tov. Número 3, un tipo de oro que se llama Zahav Ofir, el Zahav de Ofir. El número 2 se llamaba Zahav Tov, o sea, el oro bueno. El número 3, Zahav Ofir, el Zahav que viene de un lugar que se llama Ofir. Número 4, Zahav Mofaz, un oro dorado, Mofaz significa dorado. Número 5, Zahav Shahut, un oro como en hilos. Número 6, Zahav Sagur, oro cerrado, ya vamos a explicar. Y número 7, Zahav Paruim o Parvim, oro de algo que se llama Paruim o Parvim. Estos son los 7 tipos de oro que la Gemara trae acá. O sea, es un conocimiento traído por nuestros sabios porque se está hablando de unas vasijas que se utilizaban en el templo, en el primer templo y en el segundo templo, que estaban construidas con oro. Entonces, debido a esto, se traen los tipos estos de oro porque se quiere justamente llegar a un punto. O sea, no es un conocimiento que se trae así simplemente en forma así como general, sino porque se quiere saber exactamente qué tipo de oro se utilizaba en algunos de los instrumentos o utensilios que se usaban en el templo, que los Kohanim usaban en el templo. Entonces la Gemara comienza a explicar cada uno de ellos. Dice Za'av be'Za'av Tov. En la Torah aparece Za'av be'Za'av Tov, como está escrito en un pasuk que dice Be'Za'av ha'aretz hahi Tov. El oro de aquella tierra es bueno. Entonces, si dice el oro de aquella tierra es bueno, quiere decir que hay un oro que se llama Zahav y hay otro oro que se llama Zahav Tov, oro bueno, parece mejor que el primero. Zahav Ofir, el número 3, Zahav Ofir, de Ate Me Ofir, dice la Gemara, o sea que viene de un lugar que este lugar se llama Ofir, y que es un lugar misterioso, no sabemos exactamente a qué lugar se refiere y de eso vamos a extendernos un poco más, ¿no? Saaf Mofaz, el oro dorado, continúa la Gemara en la página Memhei Amud Aleph 45 en la cara A, dice Shedomele Paz, que este oro es parecido al Paz. Paz es una forma de brillo, una forma de algo que brilla. Hay otro Makor en otro lugar del Talmud que habla que 2 grandes trozos de paz cayeron al mundo como algo que brilla mucho, que cayeron en diferentes lugares, tal vez meteoritos que cayeron y que brillaron mucho. La Gemara aquí, en nuestro texto, lo relaciona con el brillo, un oro brillante, sobre el que Rashi dice, Bedomele paz masehiv que margalit. Dice que masehiv, o sea, brilla como una margalit. Margalit es una perla. Ahora la perla sí es brillante, pero el tono de color de la perla es blanco.
Entonces puede ser que se esté refiriendo a un tipo de oro de ese tono, un tono más blanco. Después dice Zahav Shahut, oro como, que es como hilos. Mipnei Shehu Raj, o sea que es un oro que es muy blando. Trae Rashi, o Rashi explica así. Zahav Sagur, el oro cerrado, ¿a qué se refiere? La Gemara dice, Beshaa she niftach kol achanuyot nisgarot. Explica acá Rashi que cuando este oro es vendido en un lugar, niftach, se abre algún lugar donde se venda este oro, entonces todos los demás hanuyot, todos los demás lugares donde se vende oro cierran, porque la calidad de este es mejor que la del otro. La gente va a comprar este y no los otros, entonces los otros comerciantes cierran. Zahav Paruim o Zahav Parvin, la Gemara dice Shedome Ledam Haparim, que se parece a la sangre de los toros. ¿Bien? Se parece a la sangre de los toros, y al parecer ese oro de tono más bien rojizo es el que se utilizaba en el templo. Estamos hablando en el segundo templo. O tal vez tenemos que decir que, tratando de buscar precisamente el tipo de oro que se utilizaba en el Bet HaMikdash, en el templo, la Gemara nos quiere hacer como una especie de mapa de este metal precioso que se utilizaba en el templo de Jerusalén, para decir que al parecer utilizaban todos. Se usaban todos, o tal vez en especial este o en especial el otro, o incluso se traía de lugares lejanos, como es el caso del oro que se traía del misterioso país de Ofir. Aksha, ¿dónde está Ofir o qué es Ofir? En el Tanaj, en el libro de los Reyes, aparece la historia de una escuadra, escuadra me refiero a una serie de barcos, ¿no? Como una especie de conglomerado de barcos que tenía Shlomo Amelech, que partieron de Etzion Gaber. Etzion Gaber es Eilat, o sea, es en el Golfo de Aqaba, en el sur de Israel. Allí había un puerto, al parecer así tenemos que entender, de ahí salían barcos. Akshab, él junto con el rey Hiram, que era del Líbano, agruparon barcos, los construyeron probablemente también allí, deben haber habido astilleros, lugar para construir barcos, y los enviaron a algún lugar llamado Ofir a buscar oro. Según lo que la misma Biblia dice, lo que el Tanaj nos enseña es que este viaje les demoró 3 años. Ahora, 3 años en ir y volver. Si vamos a pensar o vamos a abrir los comentarios sobre cuál es este famoso es curioso y escondido país de Ofir, nos vamos a encontrar tal vez con muchas sorpresas, porque no es del todo conocido o no es del todo sabido qué lugar es exactamente Ofir. Se han ventilado varias posibilidades. Hay quien opina que el famoso país de Ofir se refiere a algún lugar en África, donde se habrían encontrado las famosas, o donde se encontrarían las famosas minas del rey Salomón. Si esto es así, en algún lugar en África, puede ser Eritrea, puede ser Etiopía en el sur sur de Egipto, es posible. ¿Bien? Y los barcos ya habrían viajado hasta este lugar cerca de África, habrían ingresado, habrían sacado el oro y se habrían venido. Pero esto no demora 3 años, un viaje así no es un viaje tan largo. Y entendemos que además, si los barcos estos estaban preparados para ir a buscar el oro, era porque probablemente esto ya estaba organizado de antes. No es que ellos iban a buscar pensando encontrar o no oro, sino que probablemente sabían que en ese lugar había, o que el rey local ya había hecho los contactos para el comercio y para la venta de este material precioso. O sea, iban a buscarlo directamente y traerlo para el templo. Entonces, es una posibilidad. Se ha ventilado también que el famoso país de Ofir haya estado en lo que hoy día se llama Túnez, en Jerba, un lugar. Pero esto queda en el Mediterráneo. Y un viaje al Mediterráneo, saliendo de Etzion Gaber, significa
bajar, rodear todo África, entrar por el estrecho de Gibraltar al Mediterráneo, cosa que es bastante poco lógica si tenemos en cuenta de que Israel tiene mar hacia el Mediterráneo, o sea, los barcos podrían haber sido construidos en el puerto de Acó, en el puerto de Yafo o en algún otro lugar de la costa y de ahí mandarlos directamente del Mediterráneo, no necesitaban hacer un viaje tan largo. También se ha ventilado que puede ser que esté por el sector de la India o más allá, y esto ya nos abre, entre comillas, una geografía bastante extensa de lugares donde pueden haber sido mandados los barcos de Salomón en busca del oro. Yo quiero en esta entrega centrarme en una idea, en un ideario, tal vez un imaginario más bien, que fue común entre todos los pensadores de la época, especialmente estoy hablando después del descubrimiento de América en 1492, en el siglo que siguió, en el 1500 y en principios del 1600, hubo una idea, que es una idea bastante interesante, que llenó la mente de los escritores, historiadores, geógrafos de los diferentes países que llegaron a América. Y el tema es que todas estas personas, de los países donde ellos venían y de las tradiciones religiosas que ellos habían recibido, sabían lo que está escrito en el Tanaj, lo que está escrito en la Biblia sobre un diluvio universal. Y que de este diluvio universal solamente se habían salvado unas pocas personas, de las cuales 3 de ellos, que son los hijos de Noah, Shem, Ham y Jefet, ellos repoblaron el mundo, sabiendo que Ham se encarga de repoblar, de reorganizar la vida humana en África, Shem en el Medio Oriente y en el Oriente, y Jefet en Europa. Y Zeu, se acabó, no hay más. Entonces, de pronto llegan los europeos que conocían esta historia y que sabían de esto y que creían en esto a un continente como el continente americano y se encuentran con seres humanos. Entonces, la primera pregunta que tuvieron, ¿y estas personas de dónde salieron? ¿Okay? ¿De dónde provienen todos los pueblos originarios de lo que hoy día conocemos como América del Norte, Central y del Sur? Y dieron a eso varias respuestas. Estas respuestas no son obviamente respuestas científicas, estamos hablando de personas que tenían conocimientos, que conocían todo el pasado cultural de la Europa greco-romana y con las tradiciones judías traídas del Tanaj y las cristianas agregadas después, pero no eran científicos, no podían conocer demasiado. Hoy día, a pesar de todos los avances y todo lo que conocemos, todavía esa pregunta está presente: ¿de dónde provienen los pueblos originarios en Latinoamérica? Si es que provienen de alguna parte o que nacieron directamente allí. El haber nacido directamente allí para un historiador, para un pensador, para un escritor del siglo XV o del siglo XVI era algo impensable. ¿Por qué? Porque los seres humanos provenían de los 3 hijos de Noah, como dijimos, y por lo tanto tienen que haber llegado de alguna parte donde estos hijos de Noah llegaron allá, o sus descendientes. No puede haber habido alguien más que se salvó, porque las escrituras lo hubieran dicho. Entre todos estos personajes, escritores y historiadores, cronistas lo suelen llamar hoy día para indicar que no es historia exactamente, no es historiografía como se la conoce hoy, con esa cierta soberbia que normalmente tienen los modernos, las personas más actuales con respecto a aquellos que vivieron en siglos anteriores, que los suelen calificar como personas que no tenían muchos conocimientos. Eso quiero dejarlo de lado, quiero centrarme en lo que un escritor en particular, un cronista en particular, piensa, escribe y más que probablemente, utilizando la palabra de él incluso, como ya vamos a ver, cree sobre el tema. Me refiero a Alonso de Ovalle. Alonso de Ovalle es un cronista nacido en Chile
en el año 1601, a principios del 1601, que viajó una persona muy educada en toda la tradición greco-romana, judeo-cristiana de la época, viaja a Europa y en el año 1646 él publica un libro en Europa, siendo probablemente uno de los primeros libros publicados por un americano en Europa, o sea, por una persona nacida en las colonias. En este caso, él nació en lo que entonces era el Reino de Chile. Su libro se llama Histórica Relación del Reino de Chile. Lo publicó en el año 1646. Y yo tengo acá una de las últimas ediciones que se publicó en Santiago de Chile en el año 1969. Después de esto no ha habido otra edición que yo sepa. Por lo tanto, es con la que nos manejamos o con la que podemos trabajar. En el prólogo al lector, los libros que ellos escribían, los cronistas, tenían muchas introducciones y dedicatorias y todo tipo de pequeños comentarios que escribían antes de comenzar el libro. Era la forma en que ellos escribían, ¿no? Y en el prólogo al lector, en la página 3 de su libro, Alonso dice lo siguiente. Dice: habiendo venido del reino de Chile y hallado en estos de Europa, o sea, vino de Chile a Europa, y habiendo hallado en estos de Europa tan poco conocimiento del, o sea, poco conocimiento del reino de Chile, que en muchas partes ni aún sabían su nombre. Había muchos lugares que ni siquiera sabía que existía un lugar así que se llama Chile. Era bastante obvio que en esos momentos no había comunicaciones ni globalización, y si probablemente también hoy día puede en algunos lugares resultar extraño escuchar sobre tierras lejanas como Chile en Europa, al parecer hoy día es más común hacerlo, pero estamos hablando del 1600. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto, me hallé obligado a satisfacer el deseo de los que me instaron, de aquellos que me instaron, dice él, diese a conocer lo que tan digno era de saberse. Que yo dijese aquello que es digno de saberse, o sea, aquello que es necesario que las personas conozcan. Y escribe este libro, que es La histórica relación del Reino de Chile, entendiendo por histórica no lo que hoy día nosotros conocemos como histórico, o historia solamente un relato de la historia, sino que es un libro que abarca todo. Abarca la botánica, abarca el clima, abarca la geografía, abarca obviamente los pueblos originarios. Y cuando llega al tema precisamente de los pueblos originarios, la primera parte se dedica a las cosas más bien físicas, pero cuando llega al tema de los pueblos originarios va a abrir la pregunta clave que todos los cronistas de la época tenían: de dónde ellos provienen. Sin embargo, antes, en otra de las introducciones que Alonso trae antes de comenzar precisamente el libro primero, que habla de la naturaleza y propiedades del Reino de Chile, de las características naturales, Alonso dice sí: varias y curiosas noticias del Reino de Chile. Varias y curiosas noticias del Reino de Chile. De su aventajado suelo y cielo. O sea, que el suelo es aventajado, se puede producir y se produce mucho. Y cielo, y también el clima es favorable, especialmente en el Valle Central de Chile es así hasta los días de hoy. De sus propiedades, de las propiedades del país, se refiere a las características, de sus habitadores, de aquellos que habitan el país. Cuando dice habitadores, él está incluyendo en sí tanto a los pueblos originarios como a los conquistadores, que ya llevan en el 1600 prácticamente 100 años de conquista. Dentro de la mente de un geógrafo, de un escritor, de un historiador de la época, lo que hoy día se conoce y lo que hoy día nosotros denominamos reivindicaciones de los pueblos originarios era algo que era impensable. Por lo tanto, hay que poner las cosas en contexto. En su contexto, los habitadores de estas tierras, todos eran súbditos del rey de España.
Y eso era lo natural, eso era lo objetivo, eso era lo que tenía que ser. Sin entrar acá en discusiones de otros tipos que no nos van a hacer avanzar a ningún lugar. ¿Okay? Del modo con que estos, se refiere a los pueblos originarios, y los animales pasaron de o sea, del Nuevo Mundo, del Antiguo Mundo, se refiere a Europa, África, Asia, a aquel Nuevo Mundo, a ese otro Nuevo Mundo, porque tenemos que entender que en el diluvio murieron todos, también los hombres y los animales. Por lo tanto, si hay animales en América, tienen que haber sido animales que pasaron del mundo antiguo, o sea, de los continentes donde se esparcieron los hijos de Noah, pasaron de allí al Nuevo Mundo, así como los hombres, también los animales. Y además, quiere decir, de entre las cosas curiosas que posee el reino de Chile, trae él, de la probabilidad de la navegación de las naves de Salomón. Dice además de la probabilidad. Probabilidad es una palabra que se ocupa en la dialéctica escolástica que una persona como él obviamente conocía muy bien. Entonces, probabilidad no quiere decir que es una probabilidad entre muchas, sino quiere decir que el argumento tiene validez lógica. ¿Y cuál es esa validez? De una posible navegación de las naves de Salomón por aquellos mares, o sea, los mares de Chile, por el oro y plata y otras cosas para la fábrica de su templo. Porque ahí en estos lugares, dice él, es posible que se sacaron o se encontraron aquella plata, aquel oro u otras cosas que fueron necesarias para la fábrica de su templo. Alonso con esto nos está abriendo una puerta interesante y obviamente él cree en esto completamente, o sea, para él es algo lógico, parte de las argumentaciones que necesario que quiere, sobre las cuales va a girar parte importante de su libro. No todo el libro gira sobre esto, pero parte sí. Estas son las curiosidades, como él trae. Curiosidades significa también en su lenguaje no algo anecdótico, sino algo muy serio, solo que tiene mayor importancia tal vez, o hay que darle importancia a esto. En el libro cuarto de esta crónica, desde la página 127 en adelante, él va a relatar capítulo tras capítulo varios de los elementos que él mencionó al principio, cuando habla de esto de las curiosidades, ¿no? Y lo primero que nos va a hacer en el primer capítulo habla en general de la esencia humana. Estamos hablando de una persona que era un escolástico, ¿no? Y en el capítulo segundo ya se mete directamente al tema que en esta parte de su libro lo va a desarrollar basado en escritos y crónicas de historiadores anteriores. El capítulo segundo se titula de la América en común, ¿qué luz se halle de ella en los antiguos filósofos? O sea, lo primero es queremos saber, dice él, si la América en común, o sea, este nuevo mundo, que en estas nuevas tierras, aparecen de una u otra manera escritas en los libros de los antiguos filósofos griegos y de aquellos pensadores latinos, que era su cultura, es la cultura europea. Entonces, si es que queremos saber algo, tenemos que empezar por allí. Tal vez en una posible entrega más adelante vamos a referirnos a las conclusiones que él tiene de los libros que leyó. Esto obviamente está basado en estudios previos también que se hicieron sobre los pueblos originarios o sobre América misma, si es que de alguna manera se supo de ella antes de Colón. Simplemente por lo que escriben los filósofos escolásticos, basados principalmente en las enseñanzas de Aristóteles, ellos opinan que debajo del trópico de Cáncer es imposible que haya vida porque el clima no lo da, no da para eso, según lo que ellos pensaban, etc. Hay una idea así. Sin embargo, lo que más nos va a interesar abrir y analizar es el capítulo tercero. Y tal vez también el capítulo tercero bastante extenso, porque
va a hacer bastantes referencias a este punto, que es el siguiente. Él dice, como título a este capítulo, ¿qué luz se halle en la escritura sagrada de esta nueva región? O sea, Pashut. ¿Existe en el Tanaj, en la Biblia, algún tipo de luz, o sea, algún tipo de mención de esta región, de estas nuevas tierras? Y comienza diciendo así: otra cuestión hay que tiene más fundamento que la pasada. O sea, el hecho que los romanos y los griegos hayan sabido de América no es tan importante, no es tan fundamental y fundacional, sino que lo más fundacional es lo que se encuentra en la Sagrada Escritura, o sea, en el Tanaj. Y es acerca de la luz que la Divina Escritura nos da de estas remotísimas regiones, porque hay muchos autores que sobre aquellas palabras del Paralipómenon, se refiere a las crónicas, el libro de las crónicas, capítulo 9, donde habla precisamente de las naves estas que el rey Hiram junto con Salomón enviaron al famoso país de Ofir. Dice él que entienden que hable aquí la escritura sagrada de las Indias occidentales, interpretando por aquella palabra Ofir al Perú y generalmente toda la América. O sea, la tesis con la que él va a comenzar a desarrollar su particular visión del tema es que la posición es que sí existe mención de América en los textos sagrados, en el libro de las crónicas, donde se habla de los viajes que hizo la escuadra del rey Hiram con Salomón para encontrar ese oro, y ese viaje duró 3 años, como ya habíamos dicho. Aparece también en el libro de los Reyes y también aparece en el libro de las crónicas, y que esto lo han interpretado o esto lo han entendido, dice él, como el famoso país de Ofir, de donde viene el oro de Ofir que leímos en la Gemara, que la Gemara habla de él. Y así como el famosísimo Colón fue el primero que la descubrió y dio a conocer, parece que fue también el que dijo esto primero que todos los demás, porque cuentan que habiendo llegado a la isla española, decía muchas veces que ya había llegado a la deseada tierra de Ofir. Y esto lo relaciona con algunos dichos y leyendas del almirante don Cristóbal Colón, que cuando él llega a la isla, a la española, que curiosamente tampoco no sabemos dónde está, hay muchas posibilidades de cuál de las islas del Caribe haya sido, él dice que ya llegó a el país de Ofir. Así comienza esta historia, que vamos a tratar de ampliarla, basados en el libro de Alonso.